Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aula de Ciencias. Hoy en el vídeo lo que vamos a hacer es seguir resolviendo exámenes de selectividad de junio 2025 y en este caso vamos a empezar con el de Madrid. Como siempre, antes de empezar a resolverlos, vamos a ver un poco en qué consta este examen de Química de junio 2025 de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y fijaros que nos dice que tiene 4 preguntas, de las cuales la primera es inoptatividad, es decir, que tenemos que responder todos los apartados, mientras que en las otras 3 preguntas, tanto en la 2, en la 3 y en la 4, tendremos 2 opciones, la A o la B. Fijaros que tenemos aquí la primera pregunta, donde tendremos que responder todos estos 4 apartados. Mientras que en la 2 tenemos este 2A o 2B, entonces tendremos que elegir cuál de los dos podemos resolver. Lo mismo nos pasa con el 3 y con el ejercicio número 4. Pues bien, recordar que yo ahora voy a resolver todos los ejercicios, tanto los apartados A como B, aunque no sean obligatorios el día del examen, así vosotros podéis practicar con más tipos de ejercicios, pero el día del examen vosotros tenéis que elegir cuál de los dos os será más fácil de resolver. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Mi recomendación es que os leáis las dos opciones, tanto la A como la B, y que perdiendo el menos tiempo posible intentáis plantear qué es lo que os pide en cada uno de los apartados y saber si sé resolver estas cosas mejor unas de un apartado o del otro. Y así estar más seguros de que la opción que elijáis os puede ser más fácil. En muchos exámenes la opción A y la B son bastante parecidas y hay pequeñas diferencias, y en otros son de temas totalmente diferentes. Entonces, si vosotros domináis más la termodinámica que la cinética, pues elegir esa opción. Pues muy bien, una vez visto en qué consta el examen, vamos a empezar a lo que nos interesa, que es a resolver los ejercicios. Pues bien, empezamos con el ejercicio 1, haciendo una lectura, y nos dice que responda a las siguientes preguntas. A. El nitrato de amonio es un compuesto con muchas aplicaciones cuya síntesis se realiza por reacción directa del ácido nítrico y amoníaco. Escriba la reacción ajustada que se produce y, haciendo uso de la tabla, calcule el incremento de G a 300 kelvins. Justifique la espontaneidad de la reacción. En el apartado B nos pide que una de las aplicaciones del nitrato de amonio es como explosivo, ya que en ciertas condiciones, temperaturas por encima de 175 grados centígrados, se produce de forma explosiva la reacción de descomposición que da lugar a óxido de dinitrógeno y agua. Escribe la reacción ajustada y con los datos de la tabla calcule la entalpía y la entropía. También determine la energía de Gibbs a 450 kelvins para dicha reacción y considere que el incremento de H y el incremento de S no cambian con la temperatura. Justifique si la reacción es exotérmica y espontánea. En el apartado C nos dice que escribe la ley de velocidad de la reacción de descomposición del nitrato de amonio, considerando que las unidades de su constante de velocidad son segundos a la -1, e indique el orden de la reacción. Y por último, en el apartado D nos dice que explique cómo afecta la velocidad de reacción de descomposición del nitrato de amonio una disminución de temperatura. Y aquí abajo podéis ver la tabla con los datos necesarios para hacer los diferentes apartados. Pues bien, empezamos este ejercicio primero con el apartado A, donde nos dice que escribamos la reacción ajustada que se produce, que es la de que el nitrato de amonio es un compuesto con muchas aplicaciones cuya síntesis se realiza por reacción directa entre el ácido nítrico, recordad que el ácido nítrico es HNO3, más el amoníaco, que es NH3, da el nitrato de amonio, NH4NO3. Y esta sería la reacción. Tendríamos que ajustar la reacción, pero si os fijáis tenemos el mismo número de nitrógenos, de oxígenos y de hidrógenos, así que la reacción ya está ajustada. Y ahora nos pide que calculemos la energía de Gibbs a 300 kelvins. Si nos fijamos en la tabla de abajo, fijaros que los valores de la energía de Gibbs que nos da es la de los compuestos, de estos 3 compuestos, por lo que podemos decir que la energía de Gibbs es igual al sumatorio de las energías de Gibbs de los productos multiplicado por su factor estequiométrico más
menos, perdón, el sumatorio de las energías de Gibbs de los reactivos multiplicados también por su factor estequiométrico. En este caso, en la reacción es 1 es a 1. Así que este incremento de G será la del nitrato de amonio, que es menos 184, menos, y abrimos paréntesis para cambiar el signo de todos los reactivos, que son el ácido nítrico, menos 81, más el del amoníaco, que es menos 17. Esto, si lo calculamos, nos da menos 86 kilojoules partido por mol. Ojo con las unidades, ¿de acuerdo? En termodinámica tenemos que tener mucho ojo si estamos en kilojoules, en joules, porque fijaros que aquí en la tabla la energía de Gibbs y la entalpía nos la está dando en kilojoules y la entropía en joules. Pues bien, lo último que nos pide es que justifiquemos la espontaneidad de esta reacción. Recordar que la energía de Gibbs es lo que nos dice si una reacción es espontánea o no. Y una reacción es espontánea cuando la energía de Gibbs es inferior a 0, es decir, negativa. En este caso sí que lo es, así que la reacción es espontánea. Vamos ahora al apartado B, donde nos dice que una de las aplicaciones del nitrato de amonio es como explosivo, porque se produce una reacción de descomposición que da lugar al óxido de dinitrógeno y agua. Pues bien, ajustamos esta reacción, que es la del nitrato de amonio, que reacciona para dar óxido de dinitrógeno, N2O, más agua, más H2O. Tenemos que igualar esta reacción y fijaros que necesitamos 2 aguas para que esta reacción esté igualada. Pues bien, una vez la reacción ajustada, nos piden en este caso que calculemos la entalpía y la entropía y también la energía de Gibbs para la reacción. Pues bien, si nos fijamos en los valores, tanto de entalpía como de entropía, nos da la de los compuestos que participan en la reacción. Así que al igual que la energía de Gibbs, la entalpía será el sumatorio de las entalpías de los productos menos la de los reactivos multiplicado por su factor estequiométrico. En este caso sería la del óxido de dinitrógeno, que es 82, más 2 veces la del agua, que el agua son menos 241, menos la de los reactivos, que en este caso solo hay uno y es menos 366. Pues bien, si hacemos esta operación, fijaros que lo que nos da es menos 34 kilojoules partido por mol. Ahora, para calcular la entropía, hacemos lo mismo, pero con los valores de la entropía, es decir, 220 más 2 por 189 menos los 151. Y en este caso nos da una entropía de 447 joules partido Kelvin mol. Una vez ya tenemos la entalpía y la entropía, nos dice que si esta reacción es exotérmica o no. La reacción es exotérmica, nos tenemos que fijar en el valor de la entalpía. Cuando la entalpía es negativa, significa que la reacción es exotérmica. Yo, para acordarme, lo que hago es, yo soy lo que está participando, lo que tiene esta entalpía, lo que está participando en la reacción. Entonces, si yo expulso calor hacia afuera, ¿cómo me quedo yo? Negativo. Es decir, que es una reacción exotérmica. Por último, nos pide la energía de Gibbs. Y recordar que si no nos dan los valores, la podemos calcular por incremento de H menos T incremento de S.
pero al tanto, tienen que estar todo en las mismas unidades. Por eso que lo que vamos a hacer es que la entropía lo vamos a pasar a kilojoules también por mol, es decir, 0,447 kilojoules partido Kelvin por mol. Pues bien, si sustituimos, la entalpía es menos 34 menos la temperatura, que nos lo pide a 450 kelvins, por la entropía, que es este 0,447. Y esto de aquí nos da un valor de energía de Gibbs de menos 235,15. Lo último que nos pregunta es si esta reacción es espontánea. Y como hemos dicho antes, cuando la energía de Gibbs es inferior a 0, es decir, negativa, la reacción es espontánea. Así que sí, esta reacción a 450 Kelvin es espontánea. Muy bien, seguimos ahora con el apartado C. Este apartado C, ¿qué nos dice? Pues bien, nos dice que escribamos la ley de la velocidad de la reacción de descomposición del nitrato de amonio y tenemos que considerar que las unidades de su constante de velocidad son segundos a la menos 1 e indique el orden de la reacción. Pues bien, como es la reacción de descomposición, es la reacción que teníamos NH4, NO3 para dar N2O más 2 aguas. Pues bien, la velocidad es igual a una constante por la concentración de reactivos o productos. En este caso vamos, como es la descomposición del nitrato de amonio, pues vamos a hacer la concentración del nitrato de amonio. Este elevado a un número alfa, que será el orden respecto a él y también será el orden total de la reacción, ya que solo depende de este elemento. Pues bien, para saber cuál es el orden, este alfa, lo que tenemos que hacer es ver las unidades de cada uno de estos compuestos de la ecuación. La velocidad, recordar que son mol partido por litro segundo, que la constante nos dice el enunciado que es segundo a la menos 1. Y este de aquí será concentración, alfa, recordar que concentración son moles partido por litro. Pues bien, si aislamos esta concentración, este segundo a la menos 1 lo pasamos hacia aquí, tendremos que mol por segundo dividido entre litro por segundo. Segundo entre segundo se tacha, es igual a concentración que hemos dicho, mol partido por litro elevado a alfa. Fijaros que tenemos que mol por litro es igual a mol por litro entre alfa, es decir, que esto está elevado a 1. Así que alfa es igual a 1 y el orden total de esta reacción es 1. Bien, esto es lo que nos pedía en el apartado C y ahora en el D nos dice que expliquemos cómo afecta la velocidad de la reacción de descomposición del nitrato de amonio una disminución de la temperatura. Es decir, si disminuye la temperatura, ¿qué le pasa a la velocidad? Pues bien, nosotros sabemos que la velocidad depende de la constante y que esta constante es igual a una constante A, E, que es el exponente elevado a menos energía de activación dividido entre RT. Fijaros que la constante depende de la temperatura. ¿Y qué pasa aquí? Que si la temperatura disminuye, también disminuye la constante. Y en el caso de la velocidad relacionada con la constante, si la constante disminuye, la velocidad también disminuye. Por eso que cuando hay una disminución de la temperatura afecta a la velocidad reduciéndola. Y con esto tenemos este primer ejercicio resuelto. Y ahora vamos a pasar a los siguientes ejercicios, que recordar que tendremos opción A y B. Vosotros el día del examen solo tendréis que hacer una de ellas, pero yo voy a resolverlas todas para que sí que tengáis más ejercicios para practicar. Pues bien, en el ejercicio 2A nos dice que dadas las configuraciones electrónicas de tres elementos en estado fundamental, y las vemos aquí un elemento X y Z, es decir, desconocidos, A determine su posición en la tabla periódica, tenemos que determinar cuál es el periodo del grupo, B indicar el nombre, símbolo de los elementos Y y Z,
C. Justifique si es posible o no que cada una de las siguientes combinaciones de números cuánticos, en los casos afirmatorios, razones y puede corresponder al electrón más externo de alguno de los elementos del enunciado indicando a cuál de ellos es, y entonces nos da aquí 4 opciones. Y en el último apartado, en el D, nos dice que defina electronegatividad y justifique cuál de los elementos es el más electronegativo. Pues bien, empezamos cogiendo nuestros 3 elementos que tienen una configuración electrónica como la del argón con 4s2, otro que tiene la configuración electrónica del neón con 3s2, 3p2, y el último, el Z, que tiene la del helio 2s2, 2p5. Fijaros que aquí lo que nos está dando es la configuración electrónica y solo nos da el dato concreto de la capa de valencia. Esto nos será súper útil para hacer el apartado A, donde nos piden dónde está situado estos elementos en la tabla periódica, que son el periodo y el grupo. Pues bien, recordar que el periodo equivale al n mayor que tengamos y el grupo a los electrones en la capa de valencia. Es decir, que X lo tenemos en el periodo 4, N4, y en el grupo, número de electrones, solo tiene 2, pues grupo 2. El I, el periodo es el 3, el número N máximo es 3, y el grupo es 2 más 2. Pero no es el grupo 4, porque el grupo 4 es el bloque D. Este, como acaba en P, lo que tenemos que hacer es sumarle 10, es decir, grupo 14. Y el Z, el periodo es el 2, y el grupo 5 y 2, 7, lo mismo que nos pasa en el anterior, el 7 es D, aquí el último electrón no es un D, sino que es un P, es decir, vamos a la derecha de la tabla periódica, sumamos 10, es decir, 17. Y esta sería la situación de cada uno de estos elementos en la tabla periódica. En el apartado B nos dice que indique nombre y símbolo de los elementos I y Z. Pues bien, el I, fijaros que está en el grupo 14, que es el grupo del carbono, y está en el periodo 3. Recordar que el carbono está en el periodo 2, así que tenemos que ver qué elemento hay debajo. Entonces nosotros sabemos que el carbono, silicio, pues el siguiente es el silicio, así que este es el silicio Si. Y el Z, pues bien, el Z está en el grupo 17, el grupo de los halógenos, que empieza también en el periodo 2 con el flúor. Y este es lo que es el periodo 2, así que este elemento es el flúor, F. Ahora nos pide de las combinaciones siguientes cuáles pueden ser factibles y no. Empezamos con la 2, 1, 0 más 1 medio. ¿Qué tenemos que recordar? Pues bien, n puede ser cualquier valor de 1 en arriba, y este es el valor de n, así que 2 es correcto. El siguiente es L. L siempre irá 0 hasta n menos 1, es decir, en este caso hasta 1, es decir, 0 y 1. 1 es correcto. ML, que será el siguiente, puede ir de menos L, pasando por el 0, a más L. En este caso, más 1, 0, menos 1. 0 es un valor posible. Y por último, el número de spin, ms, que siempre le damos un valor de más un medio o menos un medio. Es decir, que este sí que puede ser un números de electrón válido. ¿Y a qué orbital correspondería? Pues bien, recordar que la n es el número y que el orbital nos lo marca la L. L igual a 0 es el S, L igual a 1 es el P. Es decir, que el último electrón estaría en el 2P. Si nos fijamos, el Z tiene su último electrón en el P, así que correspondería al elemento Z. El siguiente es 3, 0, 1, menos
1 medio. Pues aquí n igual a 3 es posible, L igual a 0 también sería posible, pero fijaros que ml solo podría ser 0 y en este caso nos da un valor de 1, así que este no es un orbital posible. El siguiente, que es el 3, 2, 0, 1 medio, este fijaros que también sería posible y este correspondería a un orbital 3D. Y esta configuración no corresponde a ninguno de los tres elementos que tenemos, ya que el X, el Y y el Z no tienen su último electrón en un orbital D, pero sí que sería posible. Y ahora vamos a la última configuración, que es 4, 4, 0, 1 medio. Y fijaros que esto no es posible porque este valor de aquí, la L, como mucho puede ser n-1, es decir, como mucho podría ser 3. En este caso no es así, así que no es válido. Y ahora, para acabar, tenemos el apartado D, que nos dice que definamos qué es la electronegatividad. Pues bien, tenemos que saber que la electronegatividad es la capacidad que tienen los elementos para atraer los electrones que se comparten cuando forman un enlace. Y que justifiquemos cuál de estos elementos, el X, el Y o el Z, es el más electronegativo. Pues bien, el elemento más electronegativo es el flúor. ¿Por qué? Porque tiene menos capas, n igual a 2, por lo que los electrones están más cerca del núcleo. Si esto es el núcleo, que es la carga positiva, tiene que atraer a los electrones que comparte con el otro compuesto, que estarán en esta capa. Si están en una capa más externa, hay más distancia y la atracción negativo-positivo es más débil. Así que el elemento más electronegativo de estos tres es el flúor, que nosotros sabemos que el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Vamos a ver ahora qué nos piden en el siguiente ejercicio, que es el 2b, que fijaros que es un ejercicio muy diferente al que acabamos de hacer. Así que, viendo los dos, tenemos que decir cuál de los dos temas nos va mejor y realizar ese ejercicio. El ejercicio 2b nos dice que considere las siguientes moléculas cuya temperatura de ebullición se indica entre paréntesis, y tenemos CH3OH 338 Kelvin, HCHO 254 Kelvin y CH4 111 kelvins. A. Dibuje la estructura de Lewis de los tres compuestos. B. Indique la hibridación del átomo de carbono y la geometría de cada una de las moléculas del enunciado utilizando el modelo RPECV. C. Justifique los diferentes valores de las temperaturas de ebullición indicadas. Y por último, D. Cuál o cuáles son solubles en agua y justifique la respuesta. Pues bien, tenemos el primer compuesto, que tiene una temperatura de ebullición de 338 Kelvin, el segundo con 254 y por último el CH4 de 111 kelvins. En el apartado A nos dice que dibujemos las estructuras de Lewis de los tres compuestos. Como son moléculas orgánicas, sabemos que su estructura principal es el carbono. Fijaros que en ella solo hay un carbono y que tenemos que está unido a 3 hidrógenos y a un OH, que el siguiente tenemos un doble enlace oxígeno y unido a 2 hidrógenos, y por último tenemos este carbono unido a 4 hidrógenos. En el apartado B nos indica que busquemos la hibridación de cada uno de los átomos. Pues bien, para saber la hibridación de las moléculas orgánicas, lo que tenemos que mirar es cuántas combinaciones tiene. En este caso tiene 4, en este caso tiene 3 y en este caso tiene 4. Como tiene 4, tiene la S y las 3 P's. En este, como solo tiene 3, la S y 2 P. Y este vuelve a ser como el primero, SP3. ¿Y qué geometría nos indica esto según la RPCV? Pues nos indica que esta primera es tetraédrica,
sobre el carbono, la geometría sobre el carbono, que esta es triangular plana y la última vuelve a ser tetraédrica. Ahora, en el apartado C, nos pide que justifiquemos por qué estos valores diferentes de temperatura de ebullición. Fijaros que el CH4 empezará a ebullir antes, mientras que el CH3OH será el último en hacerlo. Pues bien, si nos fijamos en la estructura del CH3OH, este tiene un grupo OH. Los grupos OH permiten a las moléculas formar puentes de hidrógeno, que son las fuerzas intermoleculares más fuertes. Eso hará que estén unidas entre sí de una forma más fuerte, costará más separarlas, por eso se necesita una temperatura más alta. Entre los dos siguientes, fijaros que el CH4 es una molécula que no tiene ningún oxígeno, mientras que el HCHO sí que tiene este oxígeno, lo que hará que esta molécula tenga cierta polaridad, aquí cierta carga negativa y cierta carga positiva, permitiendo formar lo que es un dipolo. Así que los dipolos de esta molécula se unirán entre sí, positivo-negativo, negativo-positivo, y se crearán unos enlaces que se llaman enlaces de Van der Waals dipolo-dipolo, que son algo más fuerte que los que se formarán en el caso del CH4, que solo pueden formarse dispersión de London, que son las moléculas, la unión intermolecular más débil que hay. Por la justificación de las temperaturas de ebullición, entonces se realiza por el tipo de fuerzas intermoleculares que tienen estas tres moléculas. Por último, en el apartado D nos pide que cuál o cuáles son solubles en agua. Recordar que el agua es una molécula polar, pues disolverá moléculas que también son polares. ¿Cómo sabemos qué moléculas son polares? Pues bien, tenemos que mirar cómo es su distribución de cargas. En las moléculas que son iguales en un lado que en el otro, estas moléculas no serán polares. En este caso, el CH4, recordar que sería de este estilo, donde todas sus momentos dipolares se anularían y la de la molécula sería cero. En este ya hemos dicho que no será cero, por lo que será polar, y en el caso del A tenemos un enlace OH, algo que hará que la carga negativa se desplace hacia aquí a la derecha, por lo que también tendrá un momento dipolar diferente de cero. Así que las moléculas polares que serán solubles en agua serán el CH3OH y el HCHO. Y con esto tenemos el ejercicio 2 completo y ahora vamos a ver qué nos piden en el 3A. El 3A nos dice que responda a las siguientes cuestiones y nos dice que nombremos los siguientes compuestos e indica qué tipo de compuesto orgánico pertenece. Tenemos dos, ahora veremos cuáles son. B. Escribe la fórmula semidesarrollada de los siguientes compuestos nombrando el o los grupos funcionales presentes. Y aquí tenemos 4, que ahora veremos cómo los formulamos. Y por último, en el apartado C nos dirá formule y nombre dos isómeros de cadena no cíclicos del hexano. Pues bien, vamos a empezar con el ejercicio 3A, con el apartado A, y vamos a ver este primer compuesto, cómo lo nombraríamos. Lo que vamos a hacer primero es escribir la molécula, y la voy a escribir un poco diferente. Este CH3 entre paréntesis sé que viene aquí colgado, pues lo pongo directamente. ¿De acuerdo? Lo mismo que ahora sé que tengo un CH3 y un CH2, CH3, y que esto sigue como CH2, CHO. Pues bien, lo que tengo que mirar primero es cuál es mi grupo principal. Mi grupo principal en este caso es el aldehído este de aquí. Es decir, que este carbono será mi carbono 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Ya sé que mi cadena es de 6 carbonos, es decir, que tendrá el X por ahí de alguna manera. También, fijaros que no tiene ni dobles ni triples enlaces y que su grupo principal hemos dicho que era aldehído, es decir, la terminación será al. En este caso, hexanal, porque todos son enlaces simples al del aldehído. Pero aparte tenemos que fijarnos que tenemos los sustituyentes, que son estos dos metilos en la posición 3 y en la posición 5 y un etilo en la posición 3. Para nombrar estos sustituyentes se hacen por orden alfabético, no en el número en el que caen. El primero es el etilo y luego el metilo, así que esto será el 3 etilo o 3 etil, 3, 5 dimetil hexanal. Este di, la D, podríamos decir, aida, pero dimetilo, a orden alfabético, iría antes que etilo, pero no nos fijamos en los prefijos, sino en el nombre solo del grupo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el siguiente y, como hemos hecho en este primer caso, en este segundo caso, vamos a dibujar primero su estructura. En este caso, CH2, doble enlace, CHO, CH2, CH3. Aquí lo que nos tenemos que fijar es que este compuesto tiene este oxígeno en medio de la cadena, por lo que es un éter. Entonces, ¿estos cómo se nombran? Pues se nombran el nombre de una de las cadenas, el de la otra, acabado en éter y por orden alfabético. Fijaros que los dos lados son et porque tiene dos carbonos, pero en este tenemos un doble enlace, es decir, et. Este será el etenilo y el de la derecha será el etil tal cual, porque no tiene ningún doble o triple enlace. Por orden alfabético sería etenil, etil, éter. Y este sería el nombre de estos dos compuestos. Ahora en el apartado B nos dice lo contrario. Nos da los nombres y a partir de los nombres tenemos que hacer las estructuras. Pues bien, el primero es el 3-etil, 3,5-dimetil hexan 2-sol. Pues hacemos el análisis del nombre. Primero tenemos que mirar la cadena principal de cuántos carbonos es. Fijaros que tenemos este hexan hacia el final, por lo que tiene 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la terminación es hexan A, no hay dobles ni triples enlaces, 2-ol. Es decir, que el grupo principal es un alcohol que está en la posición 2. Yo voy a considerar que este es mi 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Ahora también nos dice que en la posición 3 tenemos un etil, pues 1, 2. En la posición 3 un etil, CH2, CH3. Y que en la posición 3, 1, 2, 3, aquí tenemos metil, CH3. Y en la posición 5 también, 1, 2, 3, 4, 5, otro metil. Ya lo tenemos todo, pues acabamos completando con los hidrógenos correspondientes. Recordar, aquí somos solo, que el carbono siempre quiere estar rodeado de 4 enlaces para completar su octete. Pues bien, aquí el grupo principal es este, que es el alcohol. En el siguiente es el ácido 4-etenil-ept2-enoico. Bien, si volvemos a hacer el análisis del nombre, fijaros que tenemos este ept, 7 carbonos. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Y acaba en 2-enoico. Nos está diciendo que en la posición 2 tiene un doble enlace. Y la terminación oico con el ácido delante nos dice que en la posición 1 tenemos un ácido, que es este carbono doble enlace oxígeno unido con OH. Pues bien, ¿qué más tenemos aparte de esto? Tenemos
el 4-etenil. En la posición 4, 1, 2, 3, 4, tenemos un et, 2 carbonos, etenil, no eta o etil, que sería nuestro sustituyente. Este E nos indica que aquí hay un doble enlace. Una vez hecho todo, completamos nuestros hidrógenos. Recordar que queremos tener siempre 4 enlaces encima del carbono para completar el octeto. Vamos a ver ahora el 3, que es el 4-etilhexan 3-ona. Sí, pero en el anterior no hemos olvidado de decir el grupo principal, que es este, que es el ácido carboxílico. ¿De acuerdo? Pues bien, en el siguiente, fijaros que tenemos el nombre X, eso significa 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después del X hay una A, por lo que todos son enlaces simples. El grupo principal nos dice que es 3-ona, es decir, que en el carbono 1, 2, 3 tengo un carbono doble enlace oxígeno, es decir, una cetona. Aparte nos dice que en la posición 4 tenemos un etil, 1, 2, 3, 4, un etil, pues CH2, CH3. Y con esto tenemos la molécula, por lo que completamos los hidrógenos, CH, CH2, CH, CH2, CH3. Y esta sería esta 4-etilhexan 3-ona. Y por último, la molécula 4, el 3-etil 4-metilheptanamida. El nombre principal, nuestra cadena de carbonos, es hept7, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos dice que en la posición 3 tenemos un etil, 1, 2, 3, un etil CH2, CH3, que en la posición 4 tenemos un metil, CH3. Y heptanamida, acaba con la terminación amida, por lo que tenemos una amida en el carbono 1, que es como el ácido carboxílico, que tiene este carbono doble enlace oxígeno, pero en lugar de tener un OH, aquí tiene un NH2. Y este sería el grupo principal, que es la amida. Una vez esto, completamos los hidrógenos necesarios para nuestra cadena y esta sería la estructura del 3-etil 4-metilheptanamida. Y por último, en el apartado C nos pide que formulemos dos isómeros de cadena del hexano. El hexano es el CH3, CH2, 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 CH3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues bien, si nos piden isómeros estructurales de cadena, tenemos que conservar el mismo número de carbonos, el mismo número de hidrógenos, pero la cadena debe estar distribuida de una forma diferente. Por eso lo que podemos hacer es empezar por aquí y en este segundo carbono poner otro metilo. Y así que nos quedaría esta estructura de aquí. También podríamos seguirlo y ahora este metilo ponerlo en el tercer carbono, pues CH3, CH2, C, CH3, H, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. También podríamos poner pues en este carbono de aquí otro metilo, ¿de acuerdo? También podríamos poner aquí 2, es decir, hay diferentes opciones y tenéis que ir viendo qué opciones podemos tener. Os piden 2, pues estos 2 serían correctos. Vamos a ver ahora el 3b, que fijaros que en este 3b también va relacionado sobre la química orgánica. Hemos visto que en el 2, el 2A y el 2B eran ejercicios bastante más diferentes, que podríamos decir, pues qué tema llevo mejor, y en este caso los dos son de química orgánica, por lo que le dan mucha importancia a la química orgánica. Es verdad que el primer apartado, como hemos visto, está más relacionado con formular, dibujar las estructuras, isomería,
Y ahora vamos a ver que este 3b está más relacionado con lo que son la reactividad de las moléculas orgánicas. Pues como siempre empezamos leyendo este 3b que nos dice que responda a las siguientes cuestiones. A. Justifique si para el compuesto CH3, CH2, CHOH, CH3 son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Escriba la reacción correspondiente si las hubiera y nombre los productos. La primera es que al reaccionar con H2SO4 concentrado da prioritariamente dos compuestos isómeros geométricos. Dos, que puede adicionar agua para dar butano. La B nos dice que formule en cada caso el compuesto que presenta las siguientes condiciones. 1. Un aldehído de 3 carbonos que contenga átomos con hibridación sp. Y 2. Una amina secundaria de 3 átomos de carbono que en el átomo de nitrógeno unido a un carbono con hibridación sp3 y a otro carbono con hibridación sp2. Y en el apartado C nos dice que dado los compuestos CH3, CHOH, CH3 y CH3, H2CH, 1. Justifique cuál tiene mayor temperatura de fusión y 2. Formule la reacción de obtención del CH3, CHOH, CH3 a partir del alqueno correspondiente, indicando el medio en el que transcurre, si ácido básico, el tipo de reacción si se trata del producto minoritario y la regla que sigue. Pues bien, vamos a empezar por el apartado A, donde dice que para el compuesto CH3, CH2, CHOH, CH3, si las afirmaciones son verdaderas o falsas. En esta primera afirmación nos dice que si a este compuesto le sumamos el H2SO4, este ácido fuerte y concentrado, da prioritariamente dos compuestos que son isómeros geométricos. Pues bien, cuando tenemos una molécula orgánica con un OH, con un grupo hidroxilo, y reacciona con un ácido fuerte, principalmente reacciona con los protones del ácido, lo que se da es una reacción de eliminación o deshidratación. Lo que hace es que el OH de este carbono se va y se forma un doble enlace hacia un lado o hacia el otro. Es decir, los dos compuestos que se producirían serían el CH3, CH2, CH doble enlace, CH2 o el CH3, CH doble enlace, CH, CH3. Estos son los dos compuestos que se formarían. Y nos dicen si son isómeros geométricos. Para ser isómeros geométricos tendríamos que tener un carbono quiral principalmente, por lo que podemos decir que estos dos isómeros son isómeros de posición. Pero también tenemos que ser conscientes que en el caso del producto mayoritario, que sería este compuesto de aquí, es verdad que este compuesto podría generar dos isómeros que serían el cis y el trans, porque tenemos el carbono doble enlace carbono y tenemos los dos hidrógenos y aquí tenemos un CH3 y aquí tenemos un CH3. Entonces, sí, los dos hidrógenos se van a un lado o también podríamos tener el que los hidrógenos van cada uno para un lado diferente, teniendo así el cis y el trans. Y es verdad que estos dos isómeros sí que son isómeros geométricos, porque aparte del carbono quiral tenemos también estos del doble enlace, formando cis o trans. Es decir, que podríamos decir que esta afirmación sí que es cierta, porque sí que se forman dos isómeros geométricos. Aunque es un poco rebuscada la pregunta, ¿de acuerdo? En el 2 nos dice que puede adicionar agua para dar butano. Y aquí tenemos que ver que esta molécula no tiene opción de reaccionar con el agua
para dar nada, ya que el agua se adiciona siempre a un doble o a un triple enlace y en este caso no tenemos, así que esta es falsa. Del apartado B nos dice que formule en cada caso los compuestos que presentan las siguientes condiciones. El primero es un aldehído. Recordar que un aldehído es el que tiene un grupo C carbono doble enlace oxígeno terminal, es decir, de este estilo. También nos dice que tenga 3 carbonos y que contenga átomos con hibridación sp. Pues bien, una hibridación sp significaría que tendría un triple enlace. Pues bien, tendríamos 1, 2, 3 carbonos. Este de aquí sería el aldehído. Entonces aquí no podríamos tener el triple enlace, lo tendríamos que tener aquí. Y sería esta molécula de aquí. ¿Cómo se llamaría? Pues tiene 3 carbonos, 1, 2, 3, por lo que es el but. But no, prop, no sé por qué hemos dicho but. Prop. Vemos que tenemos un triple enlace, este es el carbono 1, este es el carbono 2, en el carbono 2 y la terminación al del aldehído. Prop 2 inal. Ahora, en el segundo, lo que nos dice es que tiene que ser una amina secundaria. Una amina secundaria significa que el nitrógeno está unido a 2 radicales diferentes, por lo que aquí nos falta un hidrógeno, con 3 átomos de carbono, al igual que antes, y con el átomo de nitrógeno unido a un carbono con una vibración sp3, es decir, este o este carbono tiene que ser sp3. Pues bien, en este caso tenemos este NH unido a un carbono sp3, que podría ser el CH3, por ejemplo. Vale, y el otro, que esto no lo hemos leído, tiene que ser sp2. Si este tiene que ser sp2, significa que tiene que haber aquí un doble enlace. Así que esta sería la molécula que tenemos. ¿Cómo formulamos esta molécula? La podemos formular de diferentes maneras. A mí la que más me gusta es decir el nombre de uno, el nombre del otro y después amina. ¿Cómo? Por orden alfabético. Esto es un et con un doble enlace, etenil. Lo de la derecha es un metil, por lo que va después por orden alfabético. Y amina. También le podríamos decir N-metil, etenil, amina, pero a mí me gusta más esta. Cada uno que utilice la que le parezca mejor. Y para acabar, en este apartado C nos dice que dado los compuestos, tenemos 2 compuestos, uno es el CH3CHOH, CH3 y un CH3, CH2, CH3, uno justifique cuál tiene mayor temperatura de fusión. Pues bien, si nos fijamos en los dos, son unas moléculas de 3 carbono, con la única diferencia que el primero tiene un grupo hidroxilo. Este OH sabemos que puede formar puentes de hidrógeno, que son las fuerzas intermoleculares más fuertes, haciendo que se unan entre sí más fuertemente, haciendo que la temperatura de fusión sea más alta, ya que cuesta más romper uniones. Y en el segundo nos pide que formule la reacción de obtención del CH3CH o HCH3 a partir del alqueno correspondiente, es decir, tenemos que obtener este alcohol a partir del alqueno correspondiente, indicando el medio en el que transcurre, si es ácido básico, el tipo de reacción y si se trata del producto minoritario y la regla que sigue. Pues bien, como se forma a partir de su alqueno, es 3 carbonos y lo que tenemos que hacer es crear un doble enlace. En el primero o en el segundo, lo que queráis, porque fijaros que es la misma molécula, que sí que es CH3, CH, CH2.
Pues bien, para que esto pase al alcohol tiene que reaccionar con agua y tiene que haber protones en el medio, es decir, tiene que ser medio ácido. Esta es una reacción de adición o de hidratación y nosotros lo que sabemos es que por Markovnikov el hidrógeno del agua, al adicionarse en el doble enlace, puede hacerlo así o así. Y sabemos que por Markovnikov el hidrógeno irá donde hayan más hidrógenos, es decir, en este caso, y el oxígeno en el que haya menos, es decir, en el del medio, formando así este producto que es el mayoritario por la regla de Markovnikov. Pues bien, hemos realizado ya la mayoría de ejercicios y nos falta ahora acabar con los últimos, que recordar que vosotros solo tendréis que hacer el 4A o el 4B, pero yo voy a resolver los dos para que así tengáis más ejercicios vosotros para practicar. Pues bien, vamos a ver este 4A, que es lo que nos piden. Nos dicen que el ácido butanoico es un ácido monoprótico débil que se utiliza en muchas aplicaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, para mantener la frescura del pan, como aromatizante en jarabes o para mejorar la jugosidad de la carne. A 25 grados centígrados se preparan 250 mililitros de una disolución de 0,250 molar de este ácido con un pH de 2,72. A. Escriba ajustada la reacción de disociación en agua y calcule el porcentaje de disociación del ácido del pKa. B. A 25 grados centígrados se prepara una disolución de butanoato de sodio. Razones si su pH será mayor, menor o igual que el de la disolución del enunciado. Y por último, en el apartado C nos dice que justifique si se formaría una disolución reguladora al mezclar la disolución del enunciado con una disolución de butanoato de sodio. Pues bien, tenemos este ácido butanoico, que es este C3H3OOH. Al final lo que nos importa es esto de aquí, que es un ácido monoprótico débil. Eso significa que está en equilibrio con su base conjugada más los protones, esto en agua. Y lo que nos dice es que vamos a preparar a 25 grados centígrados 250 mililitros de una disolución 0,250 molar de este ácido, que tendrá un pH de 2,72. Y en el apartado A nos piden que escribamos ajustada la reacción de disociación en agua, es lo que tenemos aquí, y calcule el porcentaje de disociación del ácido y el pKa. Pues bien, nosotros sabemos que este ácido tiene una concentración inicial, que es este 0,250, y que de esto al inicio no tenemos nada. Y que en el equilibrio parte de este ácido reacciona quedando ahora una concentración que será concentración inicial 1 menos alfa, y se creará de los productos concentración inicial por alfa. Nosotros lo que sabemos es que el pH es igual a 2,72. Esto nosotros sabemos que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Así que la concentración de protones sería el pH es 2,72, la podemos calcular y nos da que es 0,0019 molar. Pues bien, fijaros que la concentración de protones en el equilibrio es igual a la concentración inicial por alfa, así que esta concentración de protones sabemos que es concentración inicial por alfa, que es igual a este 0,250 por alfa, que es igual al 0,0019. Así que puedo aislar alfa, que es el grado de disociación, dándome 0,0076, que es lo mismo que un grado de disociación del 0,76%. Recordar que alfa es en tanto por 1 y si lo queremos en tanto por ciento, pues lo multiplicamos por 100. Con esto tenemos ya el porcentaje de disociación y ahora nos piden el pKa. El pKa, recordar que es el menos logaritmo de la constante de acidez. Por eso que lo primero que vamos a hacer es calcular esta constante de acidez, que es igual a la concentración de los productos elevado a su factor estequiométrico dividido entre la concentración de los reactivos, que
tenemos que poner las del equilibrio, que son estas tres de aquí, es decir, que la concentración, la constante de acidez es igual a concentración inicial 0,250 por alfa, que es 0,0076. También podríamos haber puesto que es este valor de aquí, es lo mismo, elevado al cuadrado, porque lo tenemos dos veces, dividido entre la concentración inicial por 1 menos alfa. Esto nos da una constante de 1,46 por 10 a la menos 5, pero recordar que no nos pide la Ka, sino que nos pide el pKa, que el pKa es menos el logaritmo de la concentración, es decir, el menos logaritmo de este número de aquí, y sería 4,83. Hecho este apartado A, si pasamos al apartado B, nos dice que a 25 grados centígrados se prepara una disolución de butanoato de sodio C3H7COO-Na y que justifiquemos si esta disolución tendrá un pH mayor, menor o igual a la del enunciado anterior. Pues bien, esto es una sal. Y nosotros sabemos que las sales se disocian totalmente en agua, en sus iones, el C3H7COO negativo más el Na positivo. Tanto este como este vienen de un ácido o de una base, por lo que en agua podrían seguir reaccionando. Sabemos que el sodio proviene del NaOH, que es una base fuerte, por lo que esto no puede pasar. Está la reacción totalmente desplazada hacia aquí al ser fuerte. Pero el butanoato sí que viene de un ácido débil, que es el C3H7COOH, que al reaccionar con el agua y coger el protón suelta OHs negativos. Pues bien, fijaros que el pH de esta disolución será un pH básico, mucho más grande que el pH de la disolución inicial, que era ácido. Y por último, en el apartado C, dice que justifiquemos si se formaría una disolución reguladora al mezclar la disolución del enunciado con una disolución de butanoato de sodio. Pues bien, podemos decir que sí, ya que cuando un ácido débil se disuelve a la vez con su base conjugada, esto hace que sea un buen regulador de pH, es decir, que se forma una disolución reguladora, o también conocida como disolución tampón. Y ahora, para acabar con este examen de Madrid 2025, el de junio, vamos con este 4B, que fijaros que también está relacionada con el tema del equilibrio, como este 4A que acabamos de resolver. El enunciado 4B dice que en un recipiente de 2,5 litros se introducen 0,02 moles de nitrógeno y 0,03 moles de hidrógeno. Se eleva la temperatura hasta 400 grados y la reacción, que nos la da y ya igualada del nitrógeno con el hidrógeno para dar 2NH3, alcanza el equilibrio, obteniéndose una entalpía menor a 0 y una concentración de NH3 gas de 0,00375 molar. En el apartado A nos pide que calculemos las presiones parciales de cada sustancia en el equilibrio y la presión total. B, que se obtenga la Kp y la Kc. C, justifique si el rendimiento del proceso aumenta realizándolo a menor temperatura. D, razone cómo varía la concentración de N2 cuando se añade al equilibrio un gas inerte como el argón a volumen y temperatura constante. Y como dato nos da la R, la constante de los gases. Pues vamos a copiar como siempre la reacción, en este caso nos la da ya igualada, así que no tenemos que igualarla nosotros, es una reacción en equilibrio donde participan tres gases y nos dice que al inicio se mezclan 0,2 moles de nitrógeno, 0,0, volvemos, no son 0, eso, epa, qué pequeñita. Ahora 0,02 moles y 0,03 moles en 2,5 litros, así que voy a dividirlo para obtener ya concentración. Lo podemos dejar en moles, pero así tenemos moles, que es lo de arriba, y si lo dividimos con 2,5, la concentración. Que esta entalpía es negativa y que en el equilibrio
obtenemos de aquí 0,00375 molar. Pues bien, lo que nos piden en el apartado A es calcule las presiones parciales de cada sustancia en el equilibrio. Por eso necesitaré saber en el equilibrio qué concentración tengo de cada una de estas sustancias, sabiendo que de este compuesto del nitrógeno desaparecerá una cantidad, del hidrógeno desaparecerá otra cantidad que será menos 3x, porque tenemos un 3 aquí delante, y que del amoníaco se formará 2x. Como 2x también sabemos que es este 0,0375 molar, podremos obtener el valor de x, que es 1,875 por 10 a la menos 3 molar. Entonces puedo sustituir aquí y aquí, viendo cómo la concentración de nitrógeno en el equilibrio será de 0,02 dividido entre 2,5 menos x, que en este caso son 6,375 por 10 a la menos 3 molar, no, perdón, 6,125 por 10 a la menos 3 molar. Mientras que el de hidrógeno en equilibrio es este 0,03 dividido entre 2,5 menos 3 veces la x. Y aquí nos dará que es 6,375 por 10 a la menos 3 molar. Y la concentración del NH3 en el equilibrio ya nos la da el enunciado, que es este 0,00375 molar. Bien, teniendo yo las concentraciones en equilibrio, lo que me pide en realidad son las presiones parciales de cada sustancia, por lo que necesito las presiones parciales de cada una de ellas. Y la total. Podemos calcularlo de diferentes maneras. Podemos primero la total y luego las parciales. Podemos hacer primero las parciales y luego la total, como queráis. Y se puede hacer todo por P por B es igual a NRT, o teniendo la presión total y las fracciones molares de cada uno de los compuestos, hacer las presiones parciales. Así que lo podemos hacer como queráis. Lo que vamos a hacer primero es calcular los moles de cada uno de ellos en equilibrio. Yo sé que tengo 2,5 litros en un litro tengo 6,125 por 10 a la menos 3 moles, es decir, que los moles del nitrógeno serán 0,0153 moles de nitrógeno. En el caso del hidrógeno hacemos los mismos, en 2,5 litros, en un litro 6,375 por 10 a la menos 3 moles, tendrían 0,0159 moles de hidrógeno. Y en el caso del amoníaco, 2,5 litros en un litro 0,00375 moles, es decir, 9,375 por 10 a la menos 3 moles de NH3. Lo que puedo hacer ahora es sumar los moles de los tres para saber los moles totales, que serían 0,0406 moles que tenemos en total en el recipiente. Como sé esto, podría aplicar la fórmula P por B es igual a NRT, aplicando en estos moles los moles totales. Si fueran totales, la presión que obtendré también será la presión total. Es decir, que la presión total será igual al volumen, que sabemos que es de 2,5, la presión total será por 2,5 es igual a los moles totales, que hemos dicho que eran 0,0406, multiplicado por la R, que es 0,082, como nos da el enunciado en atmósferas, litros, mol, Kelvin, así que la presión estará en la atmósfera, el volumen ya lo hemos puesto en litros, y la temperatura que nos dice el enunciado es en 400 grados centígrados, así que le tendremos que sumar 273 para pasar a Kelvin. Si ahora pasamos este volumen, el 2,5, hacia el otro lado, obtendremos que la presión total será de 0,896 atmósferas.
Y como os digo, ahora que tenemos la presión total, podemos o hacer la presión del nitrógeno por el volumen es igual a los moles del nitrógeno por RT y así con los otros, o podemos hacer que la presión de nitrógeno es igual a la presión total por la fracción molar de nitrógeno. Y recordar que la fracción molar del nitrógeno serían los moles de nitrógeno dividido entre los moles totales. Yo voy a aplicar esta P por B es igual en RT que tenemos aquí para el hidrógeno. Y después, para el nitrógeno, lo haremos por la fracción molar, para que veáis las diferentes formas que se pueden hacer. Pues bien, la presión del hidrógeno por el volumen es igual al número de moles de hidrógeno por RT. Esto sería que la presión del hidrógeno sería el volumen 2,5, los moles de hidrógeno serían 0,059 por 0,082 por la temperatura que hemos dicho que eran estos 400 más 273, obteniendo que la presión de hidrógeno será 0,351 atmósferas. La del nitrógeno, pues aplicamos esta fórmula. La presión del nitrógeno será la presión total 0,896 por los moles de nitrógeno, que son 0,0153, dividido por los moles totales, que son 0,0406, dándonos una presión parcial del nitrógeno de 0,338 atmósferas. Ahora nos falta la presión parcial del amoníaco, pero recordar que la presión total es la suma de presiones parciales, la del hidrógeno más la del nitrógeno más la presión parcial del NH3. Así que tenemos la presión parcial y estas dos de aquí, podríamos calcular esta aislando y nos daría que la presión del NH3 sería 0,207 atmósferas. Y así, fijaros que hemos visto cómo podemos calcular las presiones parciales de diferentes maneras en un mismo ejercicio. Bien, hecho este apartado A, en el apartado B ahora nos pide que calculemos la Kp y la Kc. Pues bien, como tenemos presiones parciales, podemos calcular la Kp. ¿Cómo es la de las presiones? Pues presión de el producto, NH3 en este caso, elevado al factor estequiométrico, que es 2, dividido en las presiones parciales de los reactivos, que es la del nitrógeno, por la del hidrógeno, elevado a 3. Estos valores los acabamos de calcular en el apartado anterior, son 0,207 al cuadrado dividido entre 0,338 por 0,351 a la 3. Esto nos da una Kp de 2,93. ¿Y cómo calculamos la Kc? Pues tenemos una fórmula que las relacionan, donde nos dicen que la Kp es igual a la Kc RT incremento de N. Y este incremento de N lo que son los moles finales menos los iniciales. Pero no moles reales, sino que sería como el factor estequiométrico, que tenemos a los finales menos a los iniciales, según la reacción. En este caso tenemos 2 menos 4, es decir, menos 2. Cuando en la reacción los moles que tenemos de reactivos y de productos son los mismos, este incremento de N es 0, por lo que Kp es igual a Kc, pero no es lo que ocurre en este caso. Es decir, que la Kc, si pasamos todo esto al otro lado, sería Kp dividido entre RT a la menos 2, que sería 2,93 dividido entre 0,082 multiplicado por la temperatura, que eran estos 400 que le he sumado los 273, y todo esto elevado a la menos 2. Finalmente nos da que el valor de Kc es 8,923 por 10 a la 3. Seguimos con el apartado C. En el apartado C nos dice que justifique si el rendimiento del proceso aumenta realizando este a menor temperatura. Pues bien, ¿qué ocurriría con el rendimiento según la temperatura?
Pues nosotros nos ha dicho el enunciado que la reacción tiene una entalpía inferior a 0, es decir, que la reacción es exotérmica. Como la reacción es exotérmica, lo que quiere decir es que la reacción desprende calor, lo que necesita que el medio tenga una temperatura más baja para que él pueda soltar esta calor de forma tranquila. Así que si lo que hacemos es una disminución de la temperatura, la reacción se desplazará hacia los productos, haciendo que aumente el rendimiento. Y por último, en el apartado D nos pide que razone cómo varía la concentración de nitrógeno cuando se añade al equilibrio un gas inerte como el argón a volumen y temperatura constante. Pues bien, si se añade un gas inerte, como es inerte, este no participa en la reacción, así que no produce ningún cambio en el equilibrio, haciendo que la concentración de N2, que es lo que nos pide en este apartado D, se mantenga constante. Pues bien, con esto hemos acabado todo este ejercicios de las pruebas de la selectividad de las PAU de Madrid. Hemos resuelto la pregunta 1 y las diferentes opciones de la 2, 3 y 4 para que vosotros podáis practicar con todos estos ejercicios. Pues bien, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver este vídeo, muchísimas gracias por aprender química con nosotros. Si te ha quedado alguna duda sobre esto o si tienes cualquier otra duda sobre química, escríbeme a mi correo electrónico, lo tienes en la descripción del vídeo y es aida.aulasciencias@gmail.com. Y recuerda que en nuestra página web, que también tenéis el link en la descripción del vídeo, tenemos todos los exámenes de diferentes comunidades autónomas resueltos. Vamos a ir subiendo poco a poco. Allí podéis ver los que ya tenemos subidos a YouTube y aparte también podréis ver los ejercicios agrupados por temas. Así, si necesitáis repasar más tema orgánica o más tema ácido base, pues podéis ir a esos ejercicios y practicarlos. Veréis que tenéis ejercicios de diferentes comunidades autónomas, pero es lo bueno de esta nueva selectividad, que es muy parecida con los conceptos a estudiar en todas las comunidades autónomas y que el examen debería ser muy parecido entre comunidades autónomas. Así que puedes practicar con ejercicios de otras comunidades autónomas, aunque no sean de la tuya, pero sí que practicarás el tema en concreto que necesitas. Como os he dicho, muchísimas gracias por aprender química con nosotros y si queréis seguir aprendiendo, recordad que me ayuda mucho si le dais like, compartís y comentáis el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.